¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Lulu Tafoya. Bienvenidos a esta charla especial. Es una charla que a mí me entusiasma muchísimo porque es una charla en la que debemos poner muchísima atención. Estamos iniciando un proceso importante, una reeducación para todos los ciudadanos, pero antes de presentarle a mi invitado, que usted ya está viendo, déjeme, le agradezco muchísimo el favor de su compañía e invitarle a que nos ayude a compartir esta transmisión porque es muy importante difundir toda esta información que nos urge tener aquí a la mano porque ya estamos aquí a la vuelta de unos días por hacer una elección sumamente importante en nuestro país y por eso le invito a que nos acompañe en los próximos minutos para estar platicando de este tema que es tan importante hoy, estas elecciones que vienen para el 1 de junio y para ello hoy me acompaña pues un licenciado que tiene muchas ganas de compartirnos a todos sus intereses, sus propuestas con relación a estas contiendas que están por llevarse a efecto el día 1 de junio. Me refiero, por ejemplo, al licenciado Luis Raúl Gutiérrez Calderón. Él es candidato a juez de distrito mixto aquí en el estado de Aguascalientes, a quien agradezco mucho que nos hagas el favor de acompañarnos. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación a tu foro, muy importante. Un saludo para ti y también a todo tu amable auditorio. Oye, pues vamos a platicar. Yo estoy encantada porque cuando hicimos el contacto dije, sí, me interesa mucho que podamos abrir este espacio para platicarle un poquito a la gente quién eres. Sabemos que hay muchísima información que de pronto nos puede llegar a confundir como ciudadanos, por eso es importante que pongamos mucha atención y si ustedes tienen preguntas, también nos las hagan saber para poder contestarlas aquí en vivo y en directo. Por eso yo quiero que empecemos por el principio y el principio es, me encantaría saber, eres de formación abogado. Cuéntame un poquito de tu carrera. Mira, yo nací aquí en el estado de Aguascalientes, en esta Ok. bella ciudad. Ajá. Y bueno, yo soy abogado por la Universidad Panamericana. Ok. Después estudié una maestría en Ciencias Jurídicas y después el doctorado en Derecho. Ok. Después en la misma universidad empecé a dar clases, sobre todo Derecho Internacional Público, que estuve enfocado al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por ahí di varios talleres relacionados también con esta materia, digamos, derechos humanos a nivel internacional. Y posteriormente también di clases, digamos, en mi centro de trabajo, que fue el Instituto de la Judicatura Federal. Ok. Digamos que eso es como mi formación académica Bien. a muy grandes rasgos. Ok, me platicabas hace un ratito que tienes ya 22 años de carrera, de trayectoria, que has estado ocupando un montón de puestos. Platícanos un poquito de esto. Así es, yo prácticamente en 10º semestre de la carrera entré como meritorio en juzgado de distrito. Ok. Yo ya había estado 4 años dentro del litigio como pasante y realmente me llamaba mucho la atención. Yo era el encargado del área de amparos y al entrar a los tribunales se notaba un ambiente distinto. Realmente el hablar con los secretarios era un reto siendo estudiante porque realmente pues bueno, derrochaban conocimiento. Ajá. Esas personas. Yo dije, yo quiero trabajar aquí un día. Entonces ingresé como meritorio, no percibí un sueldo durante un tiempo hasta que se me dio la oportunidad de ser oficial judicial. Posteriormente se me dio la oportunidad de ser actuario judicial y después fui secretario. El secretario de un juzgado, digamos que es el elemento clave, porque es la persona que realiza todos aquellos proyectos de sentencia en los juicios de amparo indirecto. Ok, ok. Ya después estuve casi 14 años en este juzgado laborando, más de una década como secretario, y después para redondear mi formación quise subir en el escalafón y ser secretario de un tribunal colegiado. Un tribunal colegiado es el órgano terminal que digamos que de una manera muy burda podría decirse que es la sucursal de la Suprema Corte en nuestro estado. Es la última instancia jurídica, ya no hay más, y dentro de este obviamente llevan a cabo la revisión de los juicios y recursos que se dan dentro de un juzgado de distrito. Entonces, de alguna manera, eso redondea mi formación y crea, digamos, que la antesala para el siguiente puesto que es al cual yo aspiro. Pero claro, antes la manera de acceder era a través de concursos de oposición. Con la reforma constitucional en materia de justicia que se dio el año pasado, estos concursos de oposición se eliminan y entonces se abre a votación popular estos puestos terminales que son juez de distrito y magistrado de circuito. Además, obviamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás puestos que se encuentran también dentro de esta contienda electoral. Ok, que son un montón de cargos. Así es. Es un tanto, ¿cómo decirte?, elaborado todo este proceso, muy minucioso, por eso es importante que
sepamos qué es lo que va a suceder y cómo usted y yo podemos sumarnos a hacer este cambio positivo y propositivo para mejorar precisamente las leyes. Ahora, ya traemos esta carrera y todo. ¿Dónde surge para ti esta inquietud de participar en esta candidatura? Tú estás contendiendo para ser juez de distrito mixto en Aguascalientes. Así es. El interés viene porque, bueno, estuve más de una década en un juzgado de distrito y siempre soñé con ser juez de distrito. Digamos que esta experiencia y el hecho de ir a un tribunal colegiado fue con toda la intención de ser un mejor juez de distrito. Bien. Entonces yo ya estuve preparándome de estos concursos de oposición. Sin embargo, al momento de culminar estos, y yo dije, bueno, realmente yo quiero ser juez de distrito, si no fue a través de un concurso de oposición, ya que no se nos permitió continuar con los mismos, vamos a buscar esta vía a través de la elección popular. Yo ofrezco prácticamente ello, con toda honestidad y con toda sinceridad, mi conocimiento que he acumulado en todos estos años y sobre todo la integridad que me da haber estado en puestos de gran importancia, que prácticamente somos los que realizamos las sentencias, somos los que analizamos los asuntos, los expedientes y proponemos una solución a nuestros titulares. Entonces tenemos un contacto directo, digamos, con la población, con el foro jurídico y por ello mismo la actualización que he tenido constante a través de mis posgrados y todos los cursos que he participado me dan, digamos, que esa visión general del derecho, al menos en protección de derechos humanos. Ok, a ver, ahí está un poquito, para mí, me encantaría saber, pues, a un poquito más a detalle, ¿cuáles son las funciones específicas de un juez de distrito mixto? Mira, un juez de distrito es un juez federal, es un juez que lleva a cabo el trámite y solución de juicios federales. Podemos encontrar desde un juicio ordinario mercantil, que es un proceso ordinario mercantil, pero dentro de estos juicios federales tenemos una ley federal que es muy conocida, que es la ley de amparo. La ley de amparo instituye dos tipos de juicios que son muy importantes para cualquier ciudadano, que es el juicio de amparo indirecto y el amparo directo. Digamos, no podemos entrar ahorita a una clase, digamos, de lo que son estos recursos o estos juicios, pero centrándonos en la función del juez de distrito, él lleva a cabo el trámite de resolución de los juicios de amparo indirecto. ¿Qué es un juicio de amparo indirecto en pocas palabras? Es una herramienta, es un juicio que tenemos como ciudadanos en contra de los actos de autoridad. Un acto de autoridad, digamos, que se puede conformar de muchas maneras. Puede ser una ley, puede ser una resolución, puede ser inclusive la sentencia que sea dentro de un procedimiento. El juicio de amparo tiene como finalidad que un poder independiente revise ese acto de autoridad y determine si es acorde o no con la Constitución. ¿Y cuál va a ser el norte? Pues los derechos humanos. Si ese acto de autoridad viola un derecho humano, cualquiera que esté reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales de los cuales México es parte, entonces se da esa sentencia que todos conocemos, que dice: la justicia de la Unión ampara y protege a tal persona o a tal persona física o moral en contra de este acto de autoridad. Ok, bien, vamos entendiendo entonces, digo, dado que tú has tenido ya, estás involucrado dentro de la práctica, digamos que es algo que no desconoces. A mí me preocupa lo siguiente, te lo digo con mucho respeto, Luis, y es precisamente la falta de experiencia de algunos candidatos a diferentes puestos, pues este tema implica que algunos están contendiendo sin tener a lo mejor la ejecución previa de un puesto. Entonces, ¿qué tanto riesgo puede tener para las leyes el que un candidato pueda ganar y no tener un antecedente? Bueno, ya hemos visto en la Suprema Corte de Justicia que han llegado miembros que no formaban parte del Poder Judicial y sin embargo lo han hecho bien. Sin embargo, la Suprema Corte tiene otra estructura, inclusive una estructura de creación de resoluciones que tienen, digamos, un efecto general a través de la jurisprudencia. Y vaya, también hay una estructura debajo de los ministros que de alguna manera busca que no se den criterios que van en contra de otros criterios previos dados por la Suprema Corte. En un juzgado de distrito y un tribunal colegiado, yo digo que la experiencia es relevante y es muy importante. Exacto. ¿Por qué? Porque ser un juzgador federal no implica únicamente decir voy a proteger tal derecho, sino es toda una técnica jurídica que, bueno, que eso lleva años de construcción y lleva también años de depuración. ¿Por qué? Porque no es muy, bueno, es muy común decir que cierto derecho será protegido, pero la forma de poder conceptualizarlo, de poner, registrarlo en una sentencia es lo complicado. Digamos que si un juzgador no conoce
esta manera, no tiene la sensibilidad inclusive de ver el problema jurídico subyacente en cada expediente, pues, no, pues va a dictar sentencias que muy fácilmente van a ser revocadas por un tribunal superior, o inclusive si llega a llegar a la Suprema Corte, pues bueno, no van a tener ese sustento argumentativo. Nosotros los abogados, siempre he dicho, seducimos con la palabra. Exacto. Pero la palabra tiene que ser justa, la palabra tiene que ser adecuada, tiene que ser razonada y motivada. Entonces, nuestras sentencias siempre tienen que buscar esta fundamentación y motivación. Y en la motivación se encuentra la manera de estructurar. Un argumento podría parecer, digamos que agradable, pero no puede tener, o podría no tener, lo que es un basamento realmente justificado en derecho. Entonces, la racionalidad de nuestras sentencias es muy importante y eso se da a través de la experiencia. Exacto, o sea, sí hay riesgos entonces si llegan personas que no tienen esa experiencia. Claro. ¿O qué va a pasar? Yo no dudo que pueda llegar candidatos sin experiencia y puedan tener, como se puede decir, esa curva de aprendizaje, ¿no? Claro. Y poder tener un conocimiento después de un tiempo de lo que se hace en un tribunal colegiado y ser buenos juzgadores. Sin embargo, yo creo que no estamos para experimentar. Lo que se requiere es que después de las elecciones nos pongamos a trabajar. Si nos favorece a los candidatos que estamos contendiendo actualmente, se requiere que al día siguiente ya tengamos, una vez tomando posesión, digamos, un conocimiento de lo que se hace en un juzgado. No únicamente es, digamos, que dar un plumazo en una sentencia, sino también es un manejo estructural. Hay una gran cantidad de circulares, una gran cantidad de lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal que, bueno, de alguna manera se van a replicar en nuestro nuevo órgano de administración sobre cómo funcionan los órganos jurisdiccionales. Digamos, hay un gran control por parte del Estado de lo que se hace en un tribunal y en un juzgado de distrito. Y es muy importante empezar a dar con ello. También el respeto que se dé a la base laboral que se encuentra actualmente dentro del Poder Judicial. Estamos hablando de decenas de miles de personas que actualmente tienen un temor fundado de qué va a pasar con nuevos titulares, si van a respetar nuestros derechos laborales o no. Entonces, pues vaya, también un nuevo titular tiene que ser respetuoso de la ley burocrática, de todos aquellos lineamientos que protegen a los propios trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No podemos decir que un juez puede hacer lo que quiera en un juzgado. Claro. También tenemos ciertos límites morales. Tenemos, por ejemplo, evitar actos, por ejemplo, como el nepotismo, claro, el acoso laboral y sexual, que han sido parte también del basamento de mi candidatura, de evitar que estas actuaciones que se han documentado, que existen, que no podemos tapar con un dedo, que se dan dentro de los órganos jurisdiccionales, bueno, ya no se repitan, porque todo esto ha sido lacerante para el propio Poder Judicial de la Federación. Estas propias discusiones sobre la existencia de estos actos son los que motivaron, entre otros factores, esta reforma del año 2024. A ver, esta reforma, Luis, ¿crees tú que es una buena manera de reformar esta parte, esta práctica judicial? ¿Es bueno? El Poder Judicial ya presentaba ciertos problemas. Okay. Uno de los problemas son estos que te comento, sí, esta denuncia del nepotismo, sí, claro, dentro del Poder Judicial. Sí. Hemos escuchado ahí una gran cantidad de argumentos en ese aspecto. También el rezago que se ha dado, pero también hay otros problemas que se daban, por ejemplo, el alejamiento, el ostracismo de los jueces federales, prácticamente era imposible platicar con ellos. Digamos que cualquier litigante o justiciable pues acudía a un juzgado, a un tribunal, preocupado por su asunto, y era muy difícil platicar con un juez. No tenían esa cercanía, o simplemente lo mandaban con el secretario. Yo, siendo secretario, recibí una gran cantidad de personas que, bueno, no tenían la fortuna de poder acudir con su titular. Claro que hubo grandes excepciones. También trabajé con excelentes juzgadores que tenían esa sensibilidad. Pero si lo manejamos a nivel federal, pues bueno, era una práctica muy poco común el que hubiera esa política de puertas abiertas. Todo esto se fue acumulando. Entonces llega la reforma y es una reforma radical, porque lo que crea es que en principio se despide a la mitad de jueces y magistrados de todo el país. Entonces estamos hablando de cientos. Okay. Entonces esto crea que se liberen esos puestos para elección popular. Hay 2 etapas. En el 2025, en septiembre, será, digamos, el despido de la mitad de los jueces y magistrados del país, y en el 2027 será la segunda etapa. Entonces, este procedimiento que estamos viviendo actualmente se va a repetir dentro de 2 años. Exactamente igual, digamos, los lineamientos constitucionales se van a repetir de igual manera, y bueno, una vez que pase estas elecciones, los nuevos juzgadores federales tendrán 9 años en su encargo. Okay. Entonces, nuevamente, en 9 años tendremos
esta nueva situación. Okay. Y dentro de 11 años, digamos que los nuevos juzgadores de la segunda etapa Okay. del proceso de renovación judicial son los que también se van a repetir, digamos que... Okay. O sea, los periodos son de 9 y 2. Así es. ¿Sí? Digamos Años. que, sí, digamos que actualmente serán 9 años la nueva reforma, digamos la nueva elección, Ajá. y dentro de 11 años será la segunda elección. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú crees que la gente tiene los fundamentos, tiene el conocimiento, tiene totalmente claro cuál es el grado de responsabilidad que le implica como ciudadanía elegir? Esto ha sido tan repentino, sí, y los eventos han sucedido de una manera estrepitosamente acelerada, sí, que no se ha podido informar a la población correctamente qué es lo que hace un juez o un magistrado federal. Yo diría que si la población conociera, vaya, saldría a votar, sin lugar a dudas. Hay que ver ejemplos muy claros. Sí. Siendo juez, bueno, siendo parte de un juzgado de distrito, me di cuenta muchas veces que se tramitaban amparos a las 2, 3 de la mañana. Y llegaba una persona, digamos, este amparo conforme al artículo 15 de la ley de amparo se puede tramitar inclusive verbalmente, y decía, es que mi hijo se lo llevó la policía. No nos dieron ninguna orden, simplemente estábamos en la casa, abrí la puerta, o la tumbaron, entraron y se llevaron a mi hijo. Entonces, eso configura una detención ilegal. Eso está prohibido por la Constitución. Si una persona es detenida, debe haber un fundamento de la autoridad. Entonces, esos amparos son de trámite inmediato. A mí me hablaban el abogado a las 2, 3 de la mañana y tenía que ir al juzgado. Yo no decía nada, o sea, prácticamente era mi obligación. Recibía la demanda inclusive verbal de los familiares o del propio abogado, y entonces se activaba todo un sistema de búsqueda y localización de esa persona. Okay. Entonces, eso es muy importante porque estamos hablando, les había dicho, los derechos humanos se protegen a través del juicio de amparo, y esta es una manera de protegerlos de una manera inmediata, eficaz. Okay. Y entonces, créeme que realmente buscábamos hasta por debajo de las piedras. Muchas veces sí aparecía, pero ya decía la autoridad, bueno, es que hay una orden de aprehensión, aquí está. Entonces ya seguía el procedimiento y verificábamos si realmente fue una detención legal o ilegal. Entonces también se daba un curso, de alguna manera se daba tranquilidad a esa persona. En otros casos no existía tal y la persona tenía que salir libre. Un caso muy común es el de los alcoholímetros, ¿verdad? Son detenciones administrativas que no están permitidas por la Constitución. Okay. Entonces, claro, si a mí tienen, digamos, con una falta administrativa, yo tengo que seguir ese procedimiento administrativo en libertad. No es constitucional que me tengan retenido. Oh, fíjese usted, ¿sabía eso? Entonces, vaya, eso es muy importante. Y a través de un juicio de amparo, esa persona obtiene su libertad inmediata y, claro, si cometió una falta administrativa, tiene que seguir el procedimiento administrativo que puede... Sí, por la sanción que claro, corresponda. Inclusive claro. Él tiene derecho a ofrecer pruebas en ese procedimiento, etcétera, para determinar si realmente fue legal o no, ¿verdad? O si amerita o no la imposición de una sanción administrativa. Pero entre que pasa una cosa y otra se protege el derecho a la libertad. Entonces el amparo protege derechos humanos. Imaginemos también que tengamos todo un procedimiento y imaginemos que, bueno, se decretan alimentos, ¿verdad? Alimentos provisionales, que estamos en esa primera etapa de un juicio de alimentos. ¿Qué sucede cuando la cantidad no es adecuada? La madre de familia dice, oye, es que el juez me decretó unos alimentos bajísimos, con esto no alcanzamos a comer. También eso se revisa a través de un juicio de amparo indirecto, en donde se analiza por esa premura, por esa importancia de la subsistencia del alimento de una familia, de unos niños, claro, que esa determinación haya sido legal y que ha sido correcta conforme las leyes del Estado de Aguascalientes. Entonces, el amparo protege lo más importante, lo que es urgente. Imaginemos un decreto que elimina de tajo una gran cantidad de reserva, reserva natural. Entonces, también el amparo es una manera a través de cual un organismo de protección de la naturaleza puede acudir al amparo para que se revise ese decreto. Entonces, el amparo revisa y lleva a cabo la protección de los derechos de las personas. Por eso es muy importante que elijamos a personas que conozcan, no únicamente, como te decía, la técnica es muy importante, pero claro, también ese tino de poder advertir cuando hay la violación de un derecho fundamental y poder resolver en consecuencia. Okay. Y te digo, todos estos procedimientos son complejos de manera legalmente hablando, pero nosotros estamos como servidores públicos que conocemos la ley, que conocemos la jurisprudencia, conocemos las leyes de los estados. Inclusive no únicamente son leyes federales las que se pueden acudir a través del juicio de amparo, sino también leyes municipales o reglamentos y todos aquellos ordenamientos que conforman el gran abanico de la construcción jurídica de una sociedad. Lo conocemos y estamos ahí para proteger a la población
contra actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución. Okay. Por eso es muy importante que haya experiencia. Por Ujú. eso es muy importante que no haya ningún tipo de compromiso con los Claro. juzgadores. Exacto. Porque el juicio de amparo prácticamente es un juicio que tengo como ciudadano en contra de la autoridad. Ujú. ¿Sabes cómo se le llama a la autoridad dentro de un juicio de amparo indirecto? Autoridad responsable. Okay. Porque se le pone en el banquillo constitucional, y el juez de distrito revisa si tu actuación como autoridad fue constitucional o no fue constitucional. Claro. Oye, y luego, pues está bien interesante todo esto, pero hay un montón de boletas que nosotros como ciudadanos vamos a recibir el día 1 de junio, que ya es este próximo domingo, o sea, estamos a nada. Y es muy importante que nosotros tengamos así desmenuzadita la información del proceso. Vamos a llegar a nuestra casilla de siempre, donde todos los años electorales vamos y ejercemos nuestro voto, ¿ok? Llega usted con su INE, lo buscan en su lista nominal y ahí le van a dar cuántas papeletas va a recibir un ciudadano. En materia federal van a recibir 6 boletas. Ok. 6 boletas. La primera boleta, la morada, Sí. es dirigida a elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También La habrá morada, ministros. ministros de la Suprema Corte. Uh-huh. Hay otras boletas que van dirigidas al Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina es este órgano que va a sancionar a los jueces, a los nuevos jueces y magistrados que no lleven a cabo sus funciones conforme a ley. Okay. Entonces también se va a elegir. Y también en materia federal vamos a elegir a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Sala Regional. Los colores no los tengo muy presentes, me parece que es verde y por ahí está un rosa claro, pero estos son otros... Estamos hablando a nivel federal. Sí, ya llevamos ministros de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior y Sala Regional del TRIFE. Del TRIFE, ok. Y lo que nos compete a los candidatos que actualmente radicamos en Aguascalientes es que también vamos a elegir magistrados federales y jueces de distrito. Ok, perfecto. Entonces yo te puedo decir que en cuanto a magistrados federales es la boleta rosa y en cuanto a juez de distrito es la boleta amarilla. Como la tuya, como esta boleta que yo tengo aquí. Este es un ejemplo. Aquí al reverso de esta boleta viene, por ejemplo, algunas casillas con los colores que nos acabas de mencionar. Así es. Vamos a encontrar 2 columnas en la boleta. Sí. Y esto se va a repetir también en la de magistrados, ministros de la Suprema Corte. Y vamos a encontrar la primera, que es referente a mujeres. Vamos a ver únicamente nombres de mujeres. Están organizados de manera alfanumérica. Entonces, por apellidos, iniciamos con ello. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En la segunda columna vamos a encontrar únicamente nombres de hombres. Nombres de hombres. Y aquí también vamos a encontrar esa misma secuencia, ¿verdad?, de numeración. Aquí algo bien importante es que después del número vamos a encontrar unas palabras que puede ser P, PL y PJ o EF. ¿Qué significa cada una de ellas? PJ, que es en mi caso, significa Poder Judicial. Significa que el Comité del Poder Judicial de la Federación me eligió como su candidato. Si encontramos PE, significa que fue el Poder Ejecutivo. PL, Poder Legislativo. Y EF significa que ese juez se encuentra en funciones, que está compitiendo por conservar su puesto. ¿Eso es válido? Eso es válido, sí es. Bien, De hecho, la reforma constitucional les dio esa posibilidad de que, ya te había dicho, que la mitad de los jueces y magistrados fueron de alguna manera despedidos. Sí, claro. Claro, sin causa, ningún tipo, simplemente fue la reforma constitucional la que lo impuso, pero se les dio la oportunidad de poder luchar por su puesto. Ok, perfecto. Entonces ahí van a tener que competir como todos los demás. Exactamente. Y bueno, entonces, estamos hablando pues de que en el caso de los jueces de distrito va a ser la boleta amarilla. Así es. Ok, ahora, un ciudadano, ¿cómo va a saber cuál juez le toca o los jueces son...? Claro, digamos que esto se da por distrito electoral y obviamente también por el circuito judicial. Aquí en Aguascalientes, todo el estado de Aguascalientes, con sus 11 municipios, vamos a votar por los mismos jueces. ¿Por qué? Porque un juez de distrito aquí en Aguascalientes tiene jurisdicción sobre todo el estado. Bien. Entonces, tan es así que un juez de distrito ve una sentencia o una resolución de un juez que se dio en Pabellón de Arteaga, en Calvillo, digamos, una actuación también de una autoridad municipal, por ejemplo, de Cosío. El juez tiene esa jurisdicción sobre todo el estado.
Bien, ok. Entonces, fíjese, es importante que vayamos por pasos. Primero identificar los colores, Así porque es. los colores nos van a ir dando la pauta. A lo mejor los nombres de nuestros candidatos no los vamos a identificar porque no los conocemos a todos. Así es. Pero sí, tal vez conociendo los colores vamos a ir guiándonos, ¿verdad? Así es el primer paso. El primer paso es El el color color. de la boleta. Ajá, y luego ya tenemos, se dice mucho, Ujú. y quisiera que me corrigieras o que me sacaras de la duda, por favor, Luis, se dice que nos vamos a, como ciudadanos, a demorar demasiado en emitir los votos. ¿Qué tan cierto es esto? Han habido muchas voces, inclusive Ujú. hablan de 40 minutos. Tal vez pudiera ser si una persona está indecisa, tarda en votar, en Perfecto. colocar, pero si alguien tiene ya un conocimiento de los números y de los colores de la boleta por los cuales va a emitir su voto, puede ser rápido. El INE ya permitió el uso de acordeones, los famosos acordeones. Yo puedo tener ahí en mi A ver, hojita. apunto mi hojita, me Yo llevo mis revisé nombres y todo, claro. y me convenció Luis Raúl Gutiérrez. Voy a buscar en la boleta amarilla el número 13. Y también me convenció tal candidato a magistrado en la boleta rosa, el número tal. O yo he escuchado que tal candidato para ministro de Suprema Corte también me interesa, entonces la boleta morada, voy a votar por tal número. Entonces muchas personas pueden llegar, simplemente encontrar la boleta y votar por sus candidatos. Ajá, Digamos ok. que es parte de la configuración electoral de que tú tienes la libertad de elegir a Híjole, tus candidatos. me sigue siendo retador, me parece todavía muy retador, Luis. Sin embargo, bueno, pareciera un buen ejercicio para empezar a proponer una nueva actividad judicial, y me parece también interesante que la gente se involucre en el sentido estricto de ir vigilando, así como vigilamos a nuestros alcaldes, regidores, senadores, diputados. O sea, también es importante que nosotros estemos vigilando en este caso, pues, a estos nuevos cargos que nos toca elegir. Yo sigo pensando como ciudadana que es una responsabilidad infinita la que nos están dando a nosotros como ciudadanos. Por eso es importante el llamado a que nos informemos. Es muy complicado, Luis, el hecho de que nosotros no sepamos toda la información de todos. Por eso es el riesgo que me parece un poquito latente, ¿no? Sin embargo, pensemos y demos el voto de confianza en que todas las personas que están contendiendo es porque realmente desean mejorar estas condiciones en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, pensemos y vamos a dar este voto de confianza, pero evidentemente, al igual que en todas las elecciones, es importante que nos informemos, es importante que identifiquemos nuestras casillas con tiempo, y lo que bien menciona Luis, me parece fabuloso, que usted analice, busque en internet, porque también este es otro candado, ¿no? O sea, no tienen recursos para difundirse en ningún medio, salvo que nosotros los invitemos. En este caso, a mí me interesa muchísimo que ustedes como yo tengamos información para saber qué vamos a hacer. ¿Por qué nos toca a nosotros elegir estos cargos tan importantes? Bueno, ya sabemos que es una decisión a nivel federal y que ahora sí le entramos porque le entramos. Es muy importante también comentarle a su auditorio que en la página del Instituto Nacional Electoral, INE.mx, podemos encontrar una pestañita referente a la elección del Poder Judicial de la Federación. Sí. Y ahí encontramos también otras pestañitas que nos da el sistema Conóceles. El sistema Conóceles contiene la información biográfica de todos los candidatos del país, y fue una obligación que se nos impuso, que obviamente es a nuestro favor, de colocar ahí nuestras propuestas, nuestro currículum vitae y una serie de datos para que la gente nos conozca. Pero en sí, la información es enorme, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí se puede tener un poco de control, colocando únicamente los candidatos que son de Aguascalientes, también por poder que se encuentra propuesto o por sexo. También es muy importante que a partir del 15 de mayo se habilitó también la ubicación, bueno, más bien el sistema Ubica tu Casilla, en el cual simplemente colocando el estado de Aguascalientes y nuestro número de sección, podemos conocer cuál es la casilla que se encuentra más cerca a nuestro domicilio, que es la que se nos ha asignado a través de esta sección electoral. Claro. Entonces, a través de esos dos documentos podemos conocer primero los candidatos que se encuentran contendiendo, y en segundo lugar dónde se encuentra nuestra casilla. Claro. Que bueno, eso no está tan complicado, Luis, porque casi siempre ya sabemos cuál es la casilla que nos toca. A mí lo que me parece un poquito de remarcar, reiterarles, es esta propuesta que nos haces, meternos a la página a investigar, a indagar, en la página del INE. Así es. Ahí, en la pestaña de Conócelos,
¿Conóceles o conócelos? Conóceles. Conóceles. Ahí usted va a poder revisar. Seguramente habrá algunos nombres que les sean más familiares porque tal vez habrán hecho alguna aparición, como en este caso el licenciado Luis Raúl Gutiérrez Calderón, guárdeselo en la mente, Luis Raúl Gutiérrez Calderón es una propuesta. Luego en las redes sociales surgen un montón de preguntas. ¿Cuáles son las propuestas para votar? Yo no sé por dónde votar. ¿Quién me puede sugerir? Aquí el punto es, imagínese usted, yo le puedo recomendar a alguien, pero no hay como que usted vaya, indague y ejerza esta responsabilidad social que nos obliga a tomar las riendas del país. Hoy por hoy, esta es una forma también muy importante de tomar las riendas de nuestra nación, de las leyes, de esta parte judicial, y es una manera muy interesante de que estemos nosotros atentos. A ver, yo ya elegí, por ejemplo, al licenciado Luis Raúl Gutiérrez Calderón, ya lo elegí y ahora quiero saber qué más está haciendo. Es darle seguimiento y es involucrarnos de una manera activa en estos procesos. Así es, yo creo que te había hablado de esas críticas que se hacen los jueces del no estar cerca de la ciudadanía. El juez tiene que salir del juzgado, también tiene que estar dando conferencias, cursos, que ese conocimiento que se fragua adentro no quede limitado, sino que se comparta con la población, con el foro jurídico. Inclusive la rendición de cuentas es muy importante. Claro. Señalar que a partir de la llegada se dictaron tantas sentencias, que tantos criterios permearon en protección de derechos humanos, obviamente cuidando las partes, sus nombres, digamos, la identidad de todos aquellos, pero los criterios jurídicos pueden ser de todos y las sentencias, digamos, que pueden ser revisadas y criticadas por la sociedad. Eso es muy importante porque la labor que se lleva a cabo en un juzgado tiene una implicación social. Digamos que el juez de distrito tiene que ser un agente social, porque de esa manera genera no solamente una empatía con la población, sino que realmente puede llegar a modificar un estilo de vida de un centro o de una ciudad o de un estado en concreto. Digamos que la definición de derechos humanos siempre va a tener mucha cabida con el contacto y el tejido social. Por ello, la perspectiva en derechos fundamentales, en derechos humanos y el enfoque social tienen que ser el corazón de cada sentencia. Por debajo va a estar ese conocimiento técnico, pero realmente aquello que va a motivar y eso que va a ser realmente funcional dentro de un estado, dentro de una población, va a ser esas sentencias que realmente protejan. No únicamente que se queden en el papel, sino que el ser humano en general vea en el juicio de amparo un medio legítimo para poder defender sus derechos fundamentales. Ok, para poder defender nuestros derechos. Ok, tengo mi papeleta, imagínese usted que ya está ahí en la casilla, y ¿qué pasa si a la hora de la hora elijo no votar, o sea, dejar la papeleta en blanco? El INE ya emitió un documento que está relacionado con el voto válido o inválido. Entonces hay varios supuestos, si me permites. Sí. La manera correcta y donde no hay ninguna duda para votar es, ya les dije, ubican su boleta, color amarillo. A mí me van a encontrar en la columna de la derecha, de hombres, y aquí estoy con el número 13. Entonces simplemente anoto en cualquiera de los recuadros de encima el número 13. En Aguascalientes, y precisamente para juez de distrito, hay una complicación especial, que aquí estamos eligiendo jueces federales de distintas materias. Vamos a elegir jueces federales en materia laboral, en materia penal y jueces mixtos. Los jueces mixtos son los que llevan a cabo el estudio de estos procedimientos de amparo. Los laborales y penales llevan a cabo el procedimiento ordinario en esas materias. Y entonces existirían más bien, colores por cada especialidad. Sin embargo, ya el INE estableció que ante esa dificultad, de por sí nos están pidiendo demasiado, no hay ningún problema si colocamos, digamos que el número en cualquiera de los recuadros, no importa el color, siempre y cuando no superemos el número, ¿verdad? Por especialidad. Aquí en Aguascalientes vamos a elegir a lo que son 4 jueces mixtos, y un penal y un laboral. Entonces, bueno, elegimos aquí. Pero ¿qué pasa si yo coloco una tacha así y dejo los recuadros en limpio? Entonces, eso se determina como recuadros no utilizados y no hay un voto emitido. ¿Qué pasa si le pongo aquí con letra Luis Raúl Gutiérrez Calderón? Entonces, y dejo los recuadros en blanco. Entonces, tiene 2 categorías. Hay un voto válido porque hay un candidato que se encuentra registrado ante el INE y por esta boleta, y entonces los demás recuadros se catalogan como no utilizados. ¿Qué pasaría si coloco el nombre de un artista? ¿Qué tal? Bueno, Chayanne, imagínate, ahí votamos por Chayanne. Entonces, y recibe miles de votos Chayanne.
pero no es un candidato registrado ante el INE y tampoco para esta boleta electoral, y entonces son votos nulos. Okay. ¿Qué pasa si coloco por ahí el apodo? Ya Ándale. hay varios apodos de varios candidatos. El chino. Sí, Ándale. o el juez del cambio, Ándale, por decirlo así. Ándale. Entonces, eso es un voto nulo también. Bien. No se identifica un candidato, digamos, de manera particular o específica. Okay. Pero ¿qué pasa si le pongo el nombre del candidato, que sí está registrado y aparte de su apodo, es un voto válido? Bien. Porque digamos que el parámetro esencial es que haya la identidad de un candidato que se encuentra registrado para esta elección y precisamente para este cargo. Digamos, es el punto general. ¿Qué pasaría también si yo me equivoco? Quiero colocar el 13, pero coloco otro número y encimita le pongo el 13. Eso se considera un voto nulo. Claro. Porque se da a entender que pudo fue alterado. Fue alterado. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría? Y yo recomiendo, ¿qué pasa si me equivoco? Estoy cansado, llegué ahí dormido, cansado, la noche anterior tuve algún evento familiar y me equivoco. Entonces yo recomiendo que ese voto pues va a ser nulo, lo repita de manera legible en la siguiente casilla. Entonces, o bien lo coloco encima. ¿Qué pasaría? Y para eso uno puede decir, bueno, ya eché a perder un recuadro, ya no voy a votar por un candidato. Lo puedes colocar encima y se considera, siempre y cuando no me rebase el número de candidatos para esa elección. Por ejemplo, aquí son 4 hombres y 4 mujeres. Entonces, siempre y cuando no rebase esos 4, yo puedo colocar encimita. ¿Qué pasa si dejo los recuadros en blanco y aquí abajito pongo mis números? Tengo mi acordeón, que yo hice ahí previamente, investigué a mis candidatos en Conóceles, y aquí los anoté y dejé los recuadros en blanco. Sí son votos válidos estos. Estos se van a contabilizar como votos o recuadros no utilizados, pero abajo, como tengo la expresión libre de números y que se encuentran registrados como candidatos dentro de esta boleta, son votos válidos. ¿Qué pasaría si yo anoto, por ejemplo, mis candidatos y después le tacho la boleta o le pongo no voto o le pongo no? Entonces, eso se estima y se va a interpretar por el INE como que yo expresé mi necesidad o mi voluntad de no votar. Claro. Entonces, esos votos van a ser nulos. Híjole. Hay una gran cantidad de Hay mucha información. A ver, estoy en la página del Instituto Estatal Electoral y aquí lo primero que me sale pues es una papeleta. Así es. Con varios, bueno, aquí vienen fechas y todo, aquí vienen nombres de algunas personas, pero yo me quiero ir. ¿Dónde puedo encontrar esa que me dijiste de Conóceles? Ese es el estatal. El estatal. ¿Y es en el nacional? En el INE, sí. ¡Ay, Virgen Santísima! INE.mx. Fíjese, guárdeselo bien, INE.mx, o sea, no es en el estatal. Usted va a tener que indagar. Híjole, nos quedan 4 días con 13 horas y 8 minutos para que podamos conocer todo este proceso. Ya listo, aquí está, Conóceles, aquí está, ahí está. Fíjese usted, va a entrar, vamos a poner la entidad que es Aguascalientes. Si me acercas un poquito la cámara, Ricky, por favor. Dice, sección electoral. ¿Cuál será mi sección aquí? No traigo mi INE aquí a la mano. ¿Te coloco la mía? A ver, ponme la tuya, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para indagar un poquito de la información, que sea un poquito, un tutorial, hágame usted el favor. Va a entrar a la página del INE.mx. INE. Coloco mi sección electoral. Que es la sección 326. Dice sexo, hombre. Y luego ya, poder de la unión. Aquí estamos buscando poder judicial. Ya lo seleccionamos. Así y luego, ¿qué más? Dice consultar, ¿sí? Le damos ahí en consultar. Y luego aquí nos despliega, dice, a ver qué viene aquí, estadísticas, magistrados, ¿tú cuál eres? El amarillo. Dijimos que es el amarillo. Fíjense bien, aquí está interesante, ¿eh? El amarillo. Vamos a darle un clic al amarillo y luego dice número de lista en la boleta, es el número 13. Ahí está, vamos a ver el número 13. Ya nos está cargando la página. A ver, candidatura. A ver, espéreme, ¿por qué no me la carga o qué? Descargar le doy. Visibilizar. ¿Qué cosa? Óigame, INE. Póngalo más fácil. ¿Qué cosa? No, pues no lo veo. No lo veo y esto me parece interesante porque no podemos ver al número 13 que es Luis Raúl. A ver, ¿por qué? ¿Qué será? ¿Nuestro internet acaso? Es que hay que colocarlo así. Mira, ahí está. Aquí está. Ok, vamos a darle un clic. Ficha de la persona candidata. Ok, ahí está.
Ahí está su foto y aquí está algo de la información que él como candidato está proporcionando para que ustedes lo conozcan. Aquí está. Es postulado por el Poder Judicial de la Federación y aquí están sus datos generales. Muy bien, esto me encantó, muy bien. Redes sociales, vienen los vínculos. Vienen los vínculos, las principales propuestas para que usted sepa qué es lo que nos está proponiendo Luis Raúl. Y ahí están. Viene su currículum, que esto es muy importante. Por favor, lea los currículums de los candidatos. Es descargable. Ándale, eso es muy bueno. Su trayectoria. Y ahí está, parte de su currículum. Ahora, perfecto, me encantó. Pues ahí está parte de la información que nosotros vamos a poder indagar. Pero fíjate, ahorita, si no conocemos, muchas gracias. Si nosotros no conocemos esta plataforma, puede que nos compliquemos un poquito en el tema de la investigación. Pero creo que hicimos un ejercicio bastante interesante ahorita, Luis Raúl, y eso nos da pauta para dejarle a usted la invitación de que no permita que le gane el tiempo. Estamos a 4 días, estamos a muy buen tiempo de meternos y familiarizarnos con esta plataforma. Es INE.mx, en la sección, luego abajo le aparece Conóceles, le va a dar usted clic y ahí va a empezar a llenar los campos para que usted empiece a investigar. Creo que es muy importante esta nueva manera de involucrar a la ciudadanía en estos procesos, Luis Raúl. Me parece que es una oportunidad, veámoslo como una oportunidad también para nosotros de empezar a ser más creativos, más pensantes, involucrarnos más y trabajar de la mano junto con las personas que nos van a representar en estos cargos tan importantes. Claro que sí. Es muy importante señalar que tenemos hasta el día de mañana para hacer estos actos de proselitismo político. Sí. A partir del jueves inicia la veda electoral, que durará 3 días, y se le llama un periodo de reflexión de la población para que conozca los perfiles. Ya no podremos, digamos, estar activamente en redes sociales o dar entrevistas, pero nuestras redes sociales quedarán abiertas para que la población pueda seguir conociendo nuestras propuestas. El sistema Conóceles obviamente seguirá funcionando para tener toda la información y que la población pueda tener ya, digamos que, su acordeoncito de números y candidatos y pueden acudir el día 1 de junio a votar. Híjole, pues un tema bastante importante, interesante. Creo que vale mucho la pena que tanto usted como yo nos demos a la tarea de investigar, porque estamos dejando en manos de nuevas personas, de nuevos procesos, esta gran responsabilidad que es elegir a los jueces, juezas, magistrados y demás. Entonces creo que tenemos que involucrarnos. Si a usted y a mí en algún momento dado dice, pues a mí eso ni me interesa, pues a partir de hoy le debe de interesar, porque si usted no sale a votar, alguien más va a ir a votar. Y creo que el llamado es a la ciudadanía en el sentido estricto de que debemos tomar nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad social y por eso la importancia de invitar a este foro precisamente a candidatos interesados en hacerles saber cuáles son sus propósitos, de qué se trata todo este proceso y que usted se familiarice precisamente con esta nueva dinámica que suena bastante interesante. Rapidísimamente, Luis Raúl, platícame tus propuestas así muy, muy brevemente. Mira, mi candidatura se basa en 4 pilares. El primero es una justicia con rostro humano. Bien. El juez ya no tiene que estar ahí oculto en su privado, tiene que ser un juez que salga a la sociedad. Y eso únicamente no es de una manera física, sino también a través de sus fallos. Los fallos tienen que ser entendibles. Digamos que ya tiene que pasar esas épocas del Poder Judicial de la Federación, donde los fallos eran prácticamente ininteligibles, con un lenguaje jurídico abstracto, muy complicado y técnico. Tenemos la posibilidad y tenemos, digamos que, las herramientas para poder informar nuestros fallos de una manera amable, de una manera con lenguaje claro y sencillo. ¿Por qué? Porque el derecho es así, el derecho impacta en todos, claro. Tenemos cierta noción del derecho, y yo siempre he dicho que todos tenemos un pequeño abogado dentro, y tenemos esa concepción de lo que es justo o es injusto, y podemos entender muy bien si se nos dan los elementos argumentativos adecuados. En segundo lugar, es lo que yo llamo la corrupción institucional, es algo que tiene que terminar, lo que es el nepotismo, lo que es el acoso laboral y sexual. Yo creo que conoces ese documento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde señaló que más o cerca de la mitad de los juzgadores del país tenían un familiar dentro del Poder Judicial de la Federación. Yo pienso mucho en esas carreras de esos jóvenes, de esos profesionistas que quisieron ingresar al Poder Judicial o quisieron avanzar en la carrera judicial y no lo pudieron hacer porque había otra persona, digamos, con un nombre ribombante que les impedía tener ese tipo de acceso. Eso tiene que acabar.
Esto tiene que ser una meritocracia en el cual la capacidad es la que te permita aspirar a un nuevo puesto, un nuevo escalafón dentro del Poder Judicial. Claro, ya lo que son la titularidad de magistrados y jueces será a través del voto popular, pero aún continúa la carrera judicial a través de estos puestos que yo te platiqué que he cursado dentro del mismo, y esto se puede potencializar a través de que lleguen las personas más adecuadas y que no sea a través de favores o a través de algún tipo de conecte, ¿verdad?, con algún familiar. Eso ya tiene que parar. El acoso laboral y sexual también es algo muy importante, porque pasamos mucho tiempo, digamos que en los tribunales federales, y eso da lugar a muchos abusos que se ha dado, se ha documentado, no es nada que digamos que estamos descubriendo hasta este momento. Eso también tiene que parar. Por otra parte, también nuestras sentencias deben tener ese enfoque en derechos humanos y claro, el enfoque social, que es muy importante. Este conocimiento técnico que te dije que es muy importante, la experiencia es muy importante, y te lo dije con una analogía. Las sentencias tienen un corazón y va a ser ese enfoque en derechos humanos, de siempre proteger las clases más vulnerables, aquellos grupos sociales que históricamente han sido desprotegidos, la niñez, hay que proteger a nuestros niños, a nuestros ancianos. Nuestros fallos tienen que ser sensibles ante esa situación de que muchas veces hay leyes que les perjudican. En pocas palabras, por ahí hay un reglamento que impide que una mujer que, digamos, que laboró toda su vida, tiene una pensión, pueda tener una pensión por viudez en caso de que su pareja fallezca. Bueno, puede tener su pensión, pero tiene una limitación, digamos que tiene un tope legal. Entonces, a través de los amparos hemos decretado que ese reglamento es inconstitucional, porque obviamente si yo trabajé toda mi vida, tengo derecho a una pensión por mi trabajo. Claro. Y si mi pareja fallece, yo tengo derecho a una pensión, pero por esa causa, ¿verdad? Claro. Entonces, esos topes legales y reglamentarios se han eliminado a través del juicio de amparo. Es una manera de proteger también a nuestras personas de la tercera edad. Claro. Y finalmente, yo siento que el rezago es algo muy importante que hay que abatir. Digamos que todos los días llegan abogados conmigo y me preguntan, ay, mi caso, ¿cuándo se va a resolver? Y créeme que con el corazón en la mano les decimos, tenemos estos otros antes, estamos haciendo lo posible para poder llegar a su asunto. Entonces, el rezago se puede combatir con una corresponsabilidad con el foro jurídico, sabiendo tener demandas de amparo que no busquen simplemente, bueno, ser un recurso más o atrasar un procedimiento, sino que realmente porque se necesite por parte del justiciable llegar a esa instancia constitucional. A través de el uso de las tecnologías, nuevas tecnologías de la información, también podemos tener esa posibilidad. Ya existe el juicio de amparo en línea, hay que potencializarlo, hay que promocionarlo como una manera viable de tener un juicio rápido y donde realmente se dé una justicia pronta y expedita, que es lo que todos buscamos. Y finalmente, yo te diría que todas estas propuestas, son de una manera general, pero dentro de la función jurisdiccional hay muchas otras que se van dando todos los días. El buen trato de los titulares, esa percepción, esa calidez humana es algo muy importante, y es lo que yo doy y lo que yo ofrezco a través de mi candidatura, que toda esta experiencia sea a favor de la población. Claro. No me pueden negar muchos abogados que después me los encuentro, licenciado, me fue muy bien, o mire, ya me entregó mi título de la universidad, etcétera. En muchos casos muy interesantes que uno ve ese derecho, ve esa necesidad de ser protegidos a través del juicio de amparo, ciertas prerrogativas que son importantes para cada persona. Digamos que cada asunto es muy importante para cada uno. Así sea 3 pesos, son mis 3 pesos y son los únicos que tengo. Cada caso tiene esa peculiaridad de que va a ser muy importante para cierta persona o grupo social, y el juez de distrito no tiene que denostar eso, tiene que ser sensible y tiene que además tener las herramientas y la capacidad e integridad para poder resolver. Híjole, Luis Raúl, mi queridísimo Luis Raúl Gutiérrez Calderón, candidato a juez de distrito mixto aquí en Aguascalientes. Ahí está, el número es el 13, la boleta es color amarillo. Lo invito a que busque más información, así como lo estuvimos platicando ahorita con el licenciado. Usted también va a tener la oportunidad de indagar, va a tener la posibilidad, pero no se tarde mucho porque esto ya se va a acabar. O sea, el domingo tenemos que ir sí o sí a votar. Yo quiero invitarle de verdad a que ejerza su voto con responsabilidad. Es decir, regálele un tantito de su tiempo a la información, a la investigación. Involúcrese.
empápese de esta información que es tan relevante para todos nosotros. A lo mejor hasta que lo vemos necesario decimos, híjole, ¿por qué no lo hice? Hágalo. Ahorita está muy buen tiempo de investigar e invitarle nuevamente a que lea bien las boletas, a que sepa quiénes van a ser sus candidatos, haga su acordeón, como bien nos decías, Luis Raúl, y que tengamos a los mejores en los cargos tan importantes como son estos judiciales a nivel nacional. Luis Raúl, pues mucho éxito, vamos a ver cómo nos depara el destino a partir de estas elecciones, que es un ejercicio diferente, y vamos a desear que salga de aquí lo mejor, porque creo que merecemos tener a los mejores en estos cargos tan importantes. Así es, yo quisiera concluir con tu amable público comentándoles de la importancia histórica de esta elección judicial. Se habla mucho de que si queremos regresar al anterior sistema se va a tardar 3 sexenios. Entonces ahorita vamos a decidir a los jueces que van a juzgar los próximos 9 años. Entonces es el sistema de titulares que vamos a heredar a nuestros hijos y nietos tal vez. Es muy importante que tengamos la participación este 1 de junio, y de mi parte, pues bueno, simplemente reiterarles que yo estoy en la boleta amarilla con el número 13, yo les ofrezco 22 años de experiencia, tengo una formación académica sólida, yo inclusive estudio todos los días, un buen abogado estudia todos los días, me sigo preparando, me sigo capacitando, y esto es en beneficio de la población. Lo que buscamos no es simplemente la gloria de un puesto, llegar ahí va a ser complicado, pero conservarse aún más. Claro. Y eso se va a dar a través del trabajo diario y del sacrificio que estamos dispuestos a dar como servidores públicos para que este Poder Judicial sea fuerte y conserve muchas de las virtudes y elimine muchos de los defectos que existían anteriormente. Entonces yo agradezco muchísimo la invitación. Encantada. Pasé una tarde maravillosa platicando contigo. Mira, se nos fue rápido. Se nos fue rápido el tiempo. Sí, pero bueno, la importancia pues de hacer participar a la ciudadanía de la información, esto es muy, muy, muy importante. Hoy por primera vez usted y yo tenemos esta oportunidad de poder contribuir a la conformación de toda esta célula tan importante que nos obliga a tomar mejores leyes, mejores legisladores, y esta es la oportunidad. Por eso el 1 de junio, que es este próximo domingo, tenga en mente su INE, su credencial de elector, ubique su casilla, ubique los colores, que son 6 boletas las que vamos a recibir. 6 boletas. Son boletas de colores, ubique el color y, por supuesto, los números o nombres de los candidatos que usted va a votar. De verdad es muy importante que lo hagamos. Mi querido Luis Raúl, pues un gustazo saludarte y espero que próximamente volvamos a coincidir en una nueva charla para platicar más de estos detalles que son tan importantes para todo Aguascalientes. Con mucho gusto, será todo un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada, ya nos vamos. Yo soy Lulu Tafoya, gracias Ricardo Escobedo en el apoyo técnico. Le invito a que nos ayude a difundir esta información que es tan importante para todos los ciudadanos y platíquenos cómo le va, platíquenos, explore la plataforma, recuerde que es INE.mx, en el área de Conóceles, váyase a indagar. Indague todo esto para que se familiarice y sea mucho más ágil el proceso. De verdad vale muchísimo la pena regalarle un poquitito de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento a esto que es tan relevante en este país, en este Aguascalientes, que merece lo mejor de nosotros. Si usted y yo podemos hacer la diferencia. Ya nos vamos, le invito a que esté atento a las redes sociales del Centro de Capacitación y Activación Lulu Tafoya, de CLT Noticias y Entretenimiento, y por supuesto de este nuevo proyecto que estamos impulsando, que es Mar Sereno, en donde todos los empresarios, emprendedores, emprendedoras tienen un lugar. Si quieren más información, mándenos un WhatsApp 449-111-3868. Ya nos vamos, yo soy Lulu Tafoya, que tenga usted una extraordinaria noche.